y les invito a leer en Hechos capítulo 2, versículos del 41 al 47. Hechos capítulo 2, versículos 41 al 47. Yo lo tengo en la NBB, pero lo pueden leer en la versión que ustedes tengan disponible. Hechos capítulo 2, versículos del 41 al 47. Dice así: los que creyeron sus palabras, unos 3.000 en total, se bautizaron y se unieron a los demás creyentes que se congregaban regularmente para escuchar las enseñanzas de los apóstoles, tener comunión unos con otros, compartir el pan y orar. Un profundo temor reverencial vino sobre toda la gente y los apóstoles seguían realizando milagros y señales. Los creyentes permanecían constantemente unidos y compartían entre sí todas las cosas. Vendían sus propiedades y repartían el dinero entre los que estaban necesitados. Todos los días se reunían en el templo y en los hogares, compartían los alimentos con regocijo y sencillez de corazón y alababan a Dios. Todo el mundo simpatizaba con ellos y todos los días el Señor añadía a la comunidad a los que habían de ser salvos. Amén. Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra y por poder conocerte a través de ella, Señor, pero que esta noche vos nos estés hablando en una manera particular a través de tu palabra, que podamos ser como iglesia edificados y como individuos de la iglesia en particular, Señor, podamos ser despertados en algún aspecto de nuestras vidas, Señor. Estamos quedados, Señor. Que nos ayudes para que la continuidad de tu iglesia, que es tu iglesia, Señor, pueda estar tan viva como en aquel tiempo, Señor. Ayúdanos porque tú no cambiaste, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso te rogamos, Señor, en esta noche que avives tu obra en medio de los tiempos y que la hagas conocer, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito es tu nombre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Y esta es la naciente iglesia llena del Espíritu Santo. Algunos comentaristas dicen que la iglesia no nació el día de Pentecostés, sino que nació el día que el Señor llamó a su pueblo, cuando llamó a Abraham y hizo de Abraham una gran nación, ¿no? Porque la palabra iglesia significa los llamados afuera. Y el Señor llamó a su pueblo. El Señor envió a Jesucristo a morir por su pueblo y por toda la humanidad, por aquellos que Él eligió, desde antes, dice, de la fundación del mundo. Y el Señor, al ascender, Cristo después de su obra, después de la resurrección, envió su Espíritu Santo para que viva con nosotros y en nosotros. Y esta era la iglesia llena del Espíritu Santo, la que había estado en ese aposento. Esos 120 hombres y mujeres que habían estado obedeciendo el mandato del Señor. Vayan y quédense en Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Y después me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo iba a hacer lo que ellos no iban a poder hacer de ninguna manera.
Tenían la comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, comisión que hemos también recibido nosotros. Pero tremenda empresa no iba a ser posible en manos de tan solamente 120 personas que estaban en ese aposento esperando la llegada del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo llegó y llenó las vidas de cada uno de los que estaban en ese aposento, ya nada iba a ser igual a partir de ese momento. Y el Señor comenzó a trabajar poderosamente a través de la iglesia, a través de estos hombres llenos del Espíritu de Dios. Y comenzaron a predicar y la conversión de 3.000 almas no se tardó. 3.000 personas recibieron de una al Señor. Y se añadieron a la iglesia y dice, fueron bautizados. Bíblicamente el bautismo después que hay una conversión real, es inminente el bautismo. Ahí siempre había agua cerca. Estaba el bautisterio preparado siempre. Y si había un convertido era también bautizado. No había mucho curso. Ahora el tema es que a veces no hay conversiones y entonces es muy difícil. Lo único que le damos un chapuzón a la persona. Pero esta iglesia estaba sentando el Señor las bases para que podamos también aquellos a través de los siglos identificarnos con estos primeros cristianos, con este descenso del Espíritu Santo y entender algunas cuestiones que nos tienen que ayudar a poder permanecer en la verdad. Hoy vivimos un tiempo donde hay muchas voces y muchas corrientes de pensamiento dentro del cristianismo. De hecho, vas a encontrar una iglesia cada 2 cuadras. Y esto en realidad no es lo que Dios diseñó tampoco. Jesús dijo que sean uno, pero lo que más nos cuesta es ser uno. Somos unos cuantos. Entonces, el Señor le da a través del Espíritu Santo a ellos la gracia de poder caminar en la voluntad del Señor. El ser llenos del poder de Dios nos ayuda a caminar en la verdad. Algunos creen que el ser lleno del Espíritu Santo le va a evitar los problemas. De ninguna manera. Puede ser que tenga más que antes todavía. Porque el ser lleno del Espíritu Santo tal vez va a producir incomodidad en algunos que lo están rodeando. Y aún en el mismo diablo también va a producir incomodidad. Y va a tratar de empañar esa relación que ahora nosotros tenemos con el Señor. El Espíritu Santo trae gozo a nuestros corazones, trae alegría. El Espíritu Santo nos renueva y nos anima y fortalece nuestro ser. La iglesia entonces son los llamados afuera, o somos los llamados afuera. ¿Afuera de qué? Decimos, ¿no? Estamos adentro de un edificio, pero ¿afuera de qué hemos sido llamados? Hemos sido llamados afuera de un sistema que la Biblia le llama mundano. Un sistema que va en contra de Dios. Un sistema que tiene un príncipe, que tiene un rey, que tiene un Dios de este siglo, que se llama Satanás. Y que todo ese sistema está invadido por demonios, invadido por seres que están en contra de Dios. Por eso es que
hay tanta hostilidad en el mundo hoy, después de tantos siglos, y según algunos que decían y hablaban sobre la evolución del hombre, bueno, podemos decir que el hombre involucionó, no que evolucionó. Vemos en este tiempo donde en teoría se habrían terminado todas las guerras y en teoría se habría terminado el hambre en todo el mundo y en teoría se iba a terminar todo, cada vez vemos que todo va de mal en peor. Y vemos que esto es una constante, no solamente en nuestro país, sino en cada nación. Basta pegar una mirada, vemos guerra y vemos desigualdad y vemos egoísmo y vemos todo esto por doquier. Esta iglesia tenía por lo menos 5 características de este pasaje que leemos. 5 características importantes, esta naciente iglesia, que también nos tiene que a nosotros ayudar a ver dónde estamos parados. Era una iglesia que instruía. Los creyentes, los que creyeron su palabra, unos 3.000 en total, se bautizaron y se unieron a los demás creyentes que se consagraban regularmente para escuchar las enseñanzas de los apóstoles. Fíjense que esto está muy lejos de lo que a veces se cree cuando se habla del Espíritu Santo. Parece que el Espíritu Santo vino nada más que para llenarnos de emoción y que andamos de acá para allá y no es necesario aprender la palabra, porque el Espíritu nos va a guiar. El Espíritu nos va a dar entendimiento, nos va a dar sabiduría, nos va a dar todo y ni siquiera vamos a tener que agarrar un libro. Es más, ni siquiera la Biblia. Pero cuando miramos esta iglesia, era una iglesia que instruía y eran creyentes que deseaban ser enseñados. Eran creyentes que deseaban aprender de la palabra de Dios. Era una iglesia que enseñaba y creyentes que querían aprender. Y esto era una constante en la iglesia. Y dice que se juntaban regularmente. Saben que las reuniones en ese tiempo eran todos los días, de lunes a lunes. Y se juntaban no solamente en el templo, que ya era raro que se juntaran en el templo, porque el templo pertenecía a los judíos. Pero parece que ellos iban por 2 razones al templo. Una de ellas, a orar, porque había una hora en que oraban. Y aparentemente ellos se juntaban para la hora de la oración, también se deduce de eso, de cuando Pedro y Juan iban al templo a orar justamente, pero también iban al templo a predicar, porque también aprovechaban la oportunidad para predicar. O sea, había 2 razones importantes por las cuales ellos regularmente, o sea, todos los días, iban al templo. Pero aparte, también compartían entre la comunidad comidas. Dice que partían el pan en las casas. Eso quiere decir que compartían comidas. La comida bíblicamente tiene un propósito. Ustedes piensen que el Señor nos podría haber hecho de una forma que no necesitaríamos comer. Después hay desórdenes, como todas las cosas, ¿no? Hay desórdenes. Pero en realidad la comida es algo que nos une. Una comida, fíjense en que a veces cuando se necesita un familiar, hay una diferencia, hubo alguna cosa en el medio, ¿qué dicen? ¿Por qué no vamos a comer algo y hablamos? La comida bíblicamente vamos a encontrar, aún hasta la cena del Señor también, que es un momento de comunión, es un momento de comunión y es una oportunidad para la camaradería, para expresar el amor mutuamente y para la comunión con el Señor.
Vemos a través de la Biblia, vemos muchas oportunidades donde la comida, de hecho también en los rituales del Antiguo Testamento estaba el momento de la comida y del compartir. Y el hecho, y cuando salieron de Egipto, también antes de salir, ¿qué hicieron? Comieron. O sea, la comida es bíblicamente un elemento que Dios nos dio para poder compartir, para compartir entre hermanos, para regocijarnos, para disfrutar. Vuelvo a decir, lo que pasa que siempre viene después los excesos, ¿no? Entonces decimos, bueno, tengamos cuidado. Sí, todas las cosas en su justa medida son buenas, pero cuando nos pasamos de la raya dejan de ser buenas. Pero Dios nos da estos elementos que nos ayudan a relacionarnos, que nos ayudan a conocernos también. Y esta iglesia estaba disfrutando de esto. Y se juntaban y compartían y comían y no había diferencia entre ellos. Entonces, una de las características era que era una iglesia que instruía. Por eso que cuando decidimos que haya tener un instituto bíblico, lo vimos como una necesidad y por eso que a veces le insistimos, anótense, porque necesitamos aprender la palabra. Es una necesidad, debería ser una necesidad, no que lo tendría que estar Elsa corriendo, ¿no? Vamos, ¿y te notaste vos? Parece que está ahí con la ametralladora en el fondo, ¿no? A veces se siente culpable, dice pastor. Ore por mí, que me siento culpable. No, no se sienta culpable. Siéntase un instrumento de Dios. Algo que tiene que nacer de nosotros. Porque esta iglesia no estaban los apóstoles con una ametralladora. Dice que los mismos creyentes buscaban y ansiaban aprender la palabra, porque hermanos, si hay un tesoro que nosotros tenemos es la Biblia. ¿Y sabe cuándo nos vamos a dar cuenta de esto? Cuando nos prohíban poder acceder a la Biblia. Ahí todos van a querer saber la Biblia, pero este es el tiempo de aprender. Este es el tiempo de tomarla en nuestra vida. Este es el tiempo de poder aprender. Estamos, hermano, en una persecución. Ya la persecución a la iglesia ha empezado de hace años, pero en Argentina también. Y van a venir momentos más difíciles todavía. Esta iglesia era una iglesia que estaba unida. Era una congregación unida, una congregación que adoraba al Señor y una congregación que anhelaba aprender de Dios. Y miren, y tenían mucho menos material que nosotros. Hoy nosotros tenemos muchísimo más material para conocer al Señor. Incluso tenemos Biblias interlineales, podemos leerla desde el mismo griego. Tenemos un montón de posibilidades que ellos no tenían. Pero nosotros las tenemos y a veces no nos damos cuenta cuánto desperdiciamos de posibilidades en el tiempo que estamos viviendo. Y dice entonces que esta iglesia se reunía regularmente. Regularmente significa con frecuencia, de forma repetida y sin interrupción. Con frecuencia, de forma ininterrumpida y repetidamente. O sea, había una regularidad. No, pero mire, sabe que no cuente conmigo. Bueno, ahora ni avisa a veces cuando no viene. Ya. No, y no pude ir, no. Pero la iglesia no salva a nadie, pastor. Mire, ese es un cuento que el enemigo sembró en la iglesia, o en los creyentes, más que en la iglesia, en los creyentes. Y mismo hay corrientes de pensamiento y de pensadores cristianos que le han dado una vuelta de rosca a esto y de alguna manera también pueden tener la iglesia online.
Pero saben que nuestros hermanos, estos hermanos, corrían riesgo su vida por reunirse. ¿Vieron el pececito o el pescadito ese que a veces ven en los autos? Edu tiene uno, ¿no? ¿Sabe de dónde viene ese pececito? Ahora lo venden hasta en las pescaderías, hasta donde venden ¿cómo es que se llama? Las cosas de pesca, también el pececito, porque no entiende ni medio de dónde viene, es como con algunos símbolos que el creyente lo tiene y no sabe que es algo satánico. Y anda contento con él. El pececito era el símbolo de los creyentes cuando se reunían en las catacumbas, cuando se reunían escapando de la persecución. Porque no podían poner iglesia evangélica, porque los mataban, los sacaban, los arrastraban y los llevaban a la muerte. Los llevaban al circo romano, los mataban, los prendían fuego. Pero esos creyentes no dejaron de reunirse. Esos creyentes, a pesar de la persecución, se seguían reuniendo. Y cuando veían ese símbolo, que era un código interno entre los cristianos, cuando veían el pez, sabían que ahí había reunión. Como ahora en algunos lados ve que tiene la zapatilla colgando en la esquina. Ya sabés lo que pasa ahí. Y era el código. Pero ellos no dejaban de congregarse. Ellos valoraban la comunión. Valoraban a cualquier precio, a precio de muerte. Preferían estar en comunión a precio de muerte que dejar de congregarse. ¿Qué te parece? No, pero ¿por qué no tenían internet, pastor? Nosotros ahora somos más. El Señor es tan bueno, ¿no? Nadie lo ve a Dios como bonachón, dice nadie, ¿no? Cuando vino Lisi cuando estaba una vez hablando con Lisi, cuando se cerró todo esto por la pandemia, claro, imagínense, Lisi predicando allá en China, en la iglesia subterránea, a precio de muerte, escondidos también. Es pastor de la iglesia legal, donde tienen que presentar todos los sermones y el gobierno le da la autorización. Pero ¿saben para qué es pastor en la iglesia legal? Para pescar dentro de la iglesia legal y llevarlos a la iglesia subterránea. Porque ahí está la verdadera iglesia. Esa es la verdadera iglesia, la subterránea. Entonces cuando me dice, ¿pero qué? ¿Van a cerrar la iglesia? ¿Por qué? ¿Por el bicho este? Claro, no entendía. Creyente que es perseguido y vive... es otra mentalidad. ¿Me entienden lo que le digo? No sé si entienden lo que estoy diciendo. No, pero pastor, ¿es verdad lo del sí? No estoy diciendo que no era verdad, que no es verdad. No estoy diciendo nada de eso. Estoy diciendo que el creyente perseguido no entiende por qué tanto cuidado. Porque está dispuesto a morir, va a costa de muerte. Va a costa de muerte. Y no podemos entender. Y estos hombres a costa de muerte se reunían. En este caso no. En este caso que leemos todavía no. Pero más adelante, no pasó mucho tiempo que vino la gran persecución y fueron todos esparcidos. Era una iglesia, segundo, era una iglesia que amaba. Era una iglesia que amaba. Los creyentes permanecían constantemente unidos y compartían entre sí todas las cosas, vendían sus propiedades y repartían el dinero entre los que estaban necesitados. Todos los días se reunían en el templo y en los hogares compartían los alimentos con regocijo y sencillez de corazón. El que no tiene casa dice amén, pastor.
El que tiene casa dice, no estoy de acuerdo. Cuando analizamos esto, vamos a darnos cuenta, ¿saben qué? Había un grupo que se llamaban los esenios. Ese grupo, que son los que hicieron los manuscritos que se encontraron en Qumran, en el año 47 más o menos, 1947 se encontraron esos escritos que trajeron luz sobre muchos versículos de nuestra Biblia, de nuestra Reina Valera. Y esos hombres, esa comunidad, practicaba que aquel que se unía a la comunidad tenía que vender todos sus bienes y dárselo al tesorero de la comunidad para poder pertenecer al grupo. Se cree que por ahí de alguna manera estos creyentes adoptaron, pero no era tan así, porque cuando pasa lo de Ananías y Zafiras, ¿se acuerdan el episodio de Ananías y Zafiras? ¿Sí? Díganme que lo leyeron, por favor, una vez en la Biblia. Por favor, se los pido. Cuando pasa lo de Ananías y Zafiras, Pedro le dice, pero ¿por qué mentiste? ¿Por qué mentiste? ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? Si tenías la propiedad, era tuya. Y aun cuando la vendiste, la plata seguía siendo tuya. O sea, no había en la comunidad una obligación de vender nada. No había como los esenios, la comunidad cristiana no había establecido esa norma. Pero sí dice que lo daban de corazón, según la necesidad. Obviamente algunos, como pasó con Ananías y Zafiras, lo querían hacer porque todos lo hacían, ¿no? Eso es otra cosa. Obviamente, seguramente hubo muchas cosas que corregir. Cuando lo vemos a Pablo hablarle a los tesalonicenses, ¿se acuerdan de qué les habla? Una de las cosas que habla a esa iglesia de Tesalónica, ¿qué le dice? Que tenían que trabajar, porque se ve que alguno había también sido beneficiado con la caridad del otro y había sido beneficiado con el buen corazón de otro hermano. Entonces ahora se estaba haciendo el pancho, porque hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Entonces hubo cosas que hubo que regular también. Porque Dios quiere que seamos esforzados, Dios quiere que verdaderamente podamos tener una actitud frente a la vida de esfuerzo y de ayuda al prójimo. No estar en una actitud de que siempre me den a mí, a ver quién me va a ayudar. Sino el creyente es llamado a dar. Dice, recibiste de gracia, da de gracia. No hay nada que nos bendiga más que aprender a dar. Pero esta comunidad era una comunidad que veía una necesidad y ahí estaba. No habla de una iglesia, de una comunidad demandante. Hay personas que son demandantes. Hace poquito llamé a una persona que antes íbamos a la casa a visitarlo, hemos ido también no solamente a orar a la casa, sino a orar cuando estuvo internado en una clínica en Capital, lo he ido a visitar muchísimas veces, el Señor lo levantó de la tumba prácticamente, tuvo aún visiones de muerte y el Señor lo levantó. Entonces ahora tuvo un problema en el trabajo y lo echaron. Así que después de un tiempo lo llamé, ustedes saben las situaciones que uno estuvo atravesando con Angélica, que todo pasó tiempo. Entonces ahora lo llamé y dice, ahora se acuerda, ¿no?
Casi me sube la tanada. Me dominó el Señor porque dice, vení para acá, vení, quédate tranquilo. No. Hay gente demandante, está siempre, ¿qué me va a dar? ¿Qué me va a dar? Estén atento a mí, estén atento a mí. Dios ama al dador alegre. Dios quiere que vos empieces a dar, hermano. Que empieces a dar, que ayudes. Pero no tengo, pero empecé a ayudar y Dios te va a dar. El Señor prospera, el Señor es el que nos prospera, el que nos bendice. Y cuando empezamos a practicar, todos tenemos para dar, ¿sí? ¿Usted tiene algo para dar? ¿Sí? Poco o mucho, siempre tenemos algo para dar, aunque sea una palabra, aunque sea una oración. Oh, sí, pastor, porque es más barato. Eso sí, no tengo problema de dar. Pero cuando aprendemos a dar, también Dios nos da. Sea de un corazón generoso. Sea de un corazón generoso. Sea de un corazón generoso. A veces nos cuesta hablar de esto, ¿no? Porque hoy se usa mucho el sembrar acá, sembrar allá. Lo habrán escuchado. Y de verdad uno tiene temor de Dios porque el Señor no nos llama a que nos hagamos ricos, hermanos. Pero sí nos enseña que Él es un Dios rico y que Él tiene el poder de hacer las riquezas y de que nosotros somos sus hijos y que no tenemos que estar limitados por lo que tenemos en el bolsillo. Tenemos que entender que Él es el que nos prospera, el que nos ayuda. Y ahí el Señor nos sorprende. Y a veces nos cuesta, ¿no? Hay como un cocodrilo en el bolsillo. Y Dios quiere que si vemos una necesidad, ¿te animás a ver una necesidad y a bendecir a tu hermano? Sí, pero él que se arregle también, yo me arreglo, pastor. Que sea inteligente como yo, que sea buen administrador como yo. Y pero por ahí no tiene la capacidad que vos tenés, ni los recursos que vos tenés, ni tampoco tiene las posibilidades que vos tenés. Y por ahí el Señor te está llamando a dar una mano. A dar una mano. Y damos una mano. Y el Señor, mira, yo te voy a decir algo, nunca le vas a poder ganar al Señor. Nunca le vas a poder ganar al Señor. Nunca. El Señor siempre te va el fin de semana pasada, el Señor me puso en el corazón, tenés que poner 5.000 pesos para esto. Listo, Señor, porque aprendí desde hace muchos años que la prosperidad viene de Dios, no viene de mí, y Él nos pone en gracia. A los 2 días me llamaron por teléfono. Un llamado que no esperaba. Hola, ¿tenés acá un dinero a favor? ¿Un dinero a favor? De 28.000 pesos. Digo, Señor, siempre me ganase. Nunca me dejas que gane una. Siempre ganas vos. Cuando aprendemos a vivir la vida cristiana no es venir un ratito acá a la iglesia, la vida cristiana es vivir a Cristo. Es vivir a Cristo, es vivir el Evangelio, es entender que es Él, no nosotros. Es entender que el que nos llamó es más poderoso que el mundo. Dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Cuando aprendemos que venimos a la casa de Dios y adoramos a Dios y compartimos con nuestros hermanos y disfrutamos con nuestros hermanos, ¿qué pasa cuando termina el culto? Nos saludamos, ¿no es cierto? Y a veces, diga que los diáconos acá son buenos, pero hay iglesias que le apagan la luz. Acá no, porque son buenos.
Pero hay iglesias que le apagan la luz, que le abren la puerta. Me acuerdo cuando hacía unos años que estaba convertido y claro, me gustaba quedarme porque cuando se iban todos, quedaba el pastor Reyes solito y me gustaba acompañarlo hasta la casa y hablar con él, ese pedacito que hacía. Entonces me tenía que quedar hasta las 11:30 de la noche. Llegaba a las 6 de la tarde a la iglesia y a las 11:30 de la noche ya más o menos él se iba para la casa. Entonces yo lo acompañaba y la hermana Delia, la esposa del pastor, porque por ahí nos quedábamos 2 o 3, tocaba las columnas que eran de metal con el llavero y decía, che, ¿ustedes no tienen casa? ¿Qué viven en la calle que se quedan acá? No, ya nos vamos, hermana. Nos tenían que echar. Nos tenían que echar. Qué lindo cuando disfrutamos con nuestros hermanos. Qué lindo cuando entendemos lo que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo visible en la tierra. El otro día salimos, ¿no? Hace poquito salimos, tuvimos una salida. ¿Cómo disfrutamos ese día? ¿Cuántas cosas espirituales que hicimos? Muy pocas. Pero ¿cómo disfrutamos la comunión? A veces estamos en comunión, hermano, compartimos una comida y nos vamos contentos. Y dice, el Señor nos bendijo. Y dice, no, pero no hubo ninguna oración. Pero ya la comunión te bendice. Estar con tu hermano y compartir algo y bendecir a tu hermano te bendice. El poder demostrarle el amor de Cristo, dejándote a vos un lado y bendiciendo a tu hermano, te bendice. Y cuando entendemos esto y empezamos a practicar la hermandad, el amor entre hermanos, ¿sabes que el amor a Dios, hermano, se demuestra amando a tu hermano? ¿Qué dijo Jesús? Hablando del amor, ¿qué dijo Jesús? Cuando visitamos a un enfermo, ¿qué estamos haciendo? Lo estamos visitando a él en el hospital. Cuando ayudamos a un necesitado, ¿qué estamos haciendo? Ayudando al Jesús necesitado. Ah, no, pero Jesús nunca estuvo necesitado. ¿Qué está diciendo, pastor? ¿No acaba de decir que Él es todopoderoso? Pero el Señor lo expresa de esta forma para que lo entendamos, que el amor se demuestra con hechos y se demuestra amando a nuestros hermanos en Cristo. Entonces era una iglesia que amaba, una iglesia que veía una necesidad y corría a ayudar. Y si no tenemos, decirle a Dios, Señor, quiero ayudar, dame para ayudar. No le diga, Señor, ayúdalos, decirle, dame para yo ayudarlos. ¿Te animás a decirle así al Señor? Señor, dame para yo ayudarlos. Pero mucha burocracia, pastor. Pero así te ejercitas, querido. Te ejercitas en dar. Te ejercitas en dar. Y si te toca quedarte en cero, ¿sabes las veces que me quedé en cero? Pero siempre te gana el Señor. Nunca vas a poder ir delante de Dios y decirle, Señor, te gané. Era una iglesia que adoraba y alababan todos a Dios. Todo el mundo simpatizaba con ellos. Hechos 2:47a. Era una iglesia que adoraba, alababa a Dios. Hemos alabado al Señor, pero una iglesia que entendía que esto era parte de su vida espiritual. Y alababa al Señor. No podían vivir sin alabar al Señor. Él merece toda adoración, ¿estamos de acuerdo? Toda alabanza. Si haga o no haga milagros, porque es rey, es Señor. O sea que haga o no haga, Él sigue siendo rey. Y le adoramos por quien es,
no por lo que hace. Ve que hay persona que dice, Dios es fiel, me sanó. ¿Cómo Dios es fiel y te sanó? Dios es fiel aunque no te sane. ¿O Dios deja de ser fiel porque no te sanó? ¿No? Dios es fiel de todas maneras. No marca la fidelidad de Dios una obra hecha. Dios es fiel porque es perfecto y es fiel, pero no porque ha hecho una obra determinada. Él es fiel a su palabra porque cumple sus promesas, pero no está comprometido con ninguno de nosotros, sino con su propia palabra. Dios es todopoderoso y es digno de toda nuestra adoración. Créanme, hermanos, que es un privilegio para nosotros poder adorarle. Que Él reciba nuestra adoración, que nos escuche cantar. ¿No te pasa a vos que te pones a cantar y algunos se espanta? ¿No te pasa que te pones a cantar y dicen, che, ¿por qué no prende la radio? ¿Por qué está diciendo que no prende la radio? Ahí se acordó de que estaba la radio. ¿Querés prender la tele? ¿Por qué? Porque no te quiere escuchar vos. Ay, no, pastor, no metas cizaña en la casa, porque yo le hago eso a mi esposo. Bueno. Y Dios le gusta escucharte cantar. Vos venís acá y le cantás y Él le escucha tu canción y escucha mi canción. Era una iglesia donde fluía el poder de Dios. Un profundo temor reverente vino sobre toda la gente y los apóstoles seguían realizando milagros y señales. Era una iglesia unida, una iglesia que estaba en amor, una iglesia constante en la oración, una iglesia constante en aprender la palabra y era una iglesia que se manifestaba el Señor también. Porque la iglesia somos cada uno de nosotros, querido. Veo que a veces parece que la iglesia es el pastor. No, porque en nuestra iglesia, ¿y vos qué sos? No, porque en nuestra iglesia no. ¿Y cómo nuestra iglesia? Vos sos la iglesia. No critiques porque cuando criticás a la iglesia te criticás vos también. Acordate que cuando vos señalás con un dedo, 3 te señalan a vos. Vos también sos parte de la iglesia. Vos también sos un miembro de la iglesia. Era una iglesia que evangelizaba, por último. Y todos los días el Señor añadía a la comunidad los que habían de ser salvos. Algunos piensan cuando leen este versículo y no leen el contexto que estaban haciendo la plancha los creyentes. Y el Señor añadía y traía a la gente y la sentaba ahí. Ellos predicaban el Evangelio y el Señor añadía, porque era una iglesia que obedecía el llamado, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Eso estaban haciendo ellos. Y el Señor añadía, por supuesto que Él añade, porque nosotros no podemos salvar a nadie. Por eso vos no le podés prometer salvación a nadie, porque el que salva, ¿quién es? Cristo. El que añade a la iglesia es Cristo. Él es el que añade. Por eso, entonces, era una iglesia de características que nos ayudan hoy a poder mirar y decir, ¿está esto en nuestra comunidad? ¿Somos una comunidad constantes en la oración? ¿Somos una comunidad constante, regular en las reuniones? No, dice yo, hoy no tengo que trabajar en la iglesia, hoy no vengo. ¿Cómo que no tiene que trabajar en la iglesia y no viene? ¿Qué tiene que ver eso? Usted viene a adorar a Dios, no viene a trabajar, ¿qué? ¿Un obrero? Hoy tengo franco, pastor, el Señor me dio franco hoy. ¿De dónde sacó eso? ¿De qué Biblia lo sacó? Venimos a adorar a Dios. Si encima el Señor nos ha dado el privilegio de hacer algo, bendito sea el Señor. Y si no te deja hacer nada, bendito sea el Señor. Con que te deja entrar a la casa de Dios y adorarle, ya es más que un privilegio. Y deberíamos estar temprano, todos deberíamos estar temprano en la casa de Dios.
No, pero pastor, yo soy como la hinchada, la barra brava. Yo cuando iba a la cancha, la barra brava llegaba a la mitad del partido, porque los tipos se querían hacer ver, y, ¿me entiendes? Y aparte no iban a ver el partido, porque encima se ponían mirando para el otro lado, o sea, lo que menos hacían es mirar el partido. Y había que dejarle todo el lugar, porque cuando venía encima reclamaban, porque son los que más reclaman después. Veo que generalmente el que menos hace es el que más reclama, ¿sabía eso? O el que menos da, el que más dice, ¿y en qué se gasta? Dios quiere que seamos generosos, Dios quiere que seamos una iglesia que ama a sus hermanos, una iglesia que evangeliza, una iglesia que adora. Y en esta noche tal vez tengamos que pararnos frente a la palabra. La palabra es un espejo para nosotros, hermanos, donde nos miramos y nos miramos a nivel iglesia, pero nos miramos a nivel individuo, porque somos cada uno de nosotros. ¿Cómo somos cada uno de nosotros frente a esta realidad de la palabra? Hay en nosotros un deseo. Yo hablo con creyentes de otra congregación y los conozco a ustedes también. Sé quién está ahí al pie del cañón y quién está lejos del cañón. Y hablo con creyentes de otras congregaciones y me dicen, no, me cuesta, pastor. Y le digo, pero lo que pasa es que no tenés combustible, hermano, adentro. Ese es el problema tuyo. Vos tenés que tener una vida regular de oración con el Señor, de comunión íntima con el Señor. Porque ¿sabés qué? Es el combustible interno de cada uno de nosotros el que enciende la llama en la iglesia. Porque cada uno de nosotros individualmente somos una piedra del edificio llamada iglesia. Y cuando cada uno de nosotros somos conscientes de esto y hay una vida regular de oración, una vida de comunión con Dios, el Señor nos va guiando, va abriendo también nuestro entendimiento, nos va dando entendimiento en su palabra, entonces nuestra vida se empieza a encender. Y cuando la iglesia está encendida, la iglesia es hermosa. Pero cuando la iglesia se apaga, y cada creyente se apaga también, en su comunión, en su relación con el Señor. Porque vos imagínate que no te alcanza el combustible. Vos imagínate que una vez por semana cargues un poquito de combustible y andes toda la semana. ¿A vos te parece que te va a alcanzar? Andá ahora a la estación de servicio, tenés auto, andá a la estación de servicio y cargá 500 pesos. Decirle, dame 500 pesos y andá toda la semana. Cuando salí, mirás el marcador y te dice, ni se enteró. Venir al culto una vez por semana es como ponerle 500 pesos. Es decir, si vos no tenés una vida regular de oración en tu casa, vos no doblás tu rodilla, no agarrás tu Biblia, no te interesás por buscarlo a Dios con toda tu alma y con todo tu corazón, es igual que un médico pretenda terminar la secundaria y que le den el diploma de médico. No, te falta toda la universidad, te falta quemarte las pestañas para poder disfrutar de la vida. Pero dice que el Señor compró todo. Y sí, hermano, es verdad. Compró el derecho de poder acercarnos a Él. Pero hay un precio de poder asirnos de ese derecho. Y ese precio se llama fe en Jesucristo. Y esa fe es la que hoy, hermanos, falta tanto en la humanidad. Jesús dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En esta noche, que podamos ponernos frente a la palabra y decir, ¿será que tendré que invertir más en el Señor? ¿Será que tendré que disponer mi corazón y mi vida? A veces queremos sentir, el creyente dice, yo no siento nada. ¿Y cómo querés sentir, amado? Si le pusiste 500 pesos al tanque, ¿qué es lo que querés sentir? Porque, ¿sabe? Lo puse a fondo en la Panamericana y hice 4 cuadras y me quedé. No, ese auto. Una vez un hermano, no voy a dar nombre, alguno se debe acordar la historia, compró un auto y lo usó hasta que se le acabó
el combustible. Y llamó para reclamar. Le dice, mire, yo le compré la camioneta, dice, pero hace unas horas, y dice, y ahora me dejó tirado. Le dijo el hombre, dice, ¿pero usted le puso combustible? Y hubo un silencio del otro lado. Dice, no. Ah, bueno, porque yo le dejé para 1 cuadra, 2 cuadras. Claro, el otro, como se lo vendió, le dejó el olor nada más. El combustible es el Espíritu Santo, hermano. Yo le quería mostrar algo antes de terminar. No sé si lo tenés ahí, Lucas. Fíjense, en acá hay 2 imágenes, pero son del mismo lugar. ¿Están juntas las 2 imágenes? Separadas. ¿Y ahora cuál me dice? No, pero poné la linda primero. Pero ahora ya me la expoliaste, Claro. ¿Sí? Ahí está. Vieron que hay 2 imágenes, bueno, ya vieron la otra igual. Es el mismo lugar, es el mismo lago. Hay una gran diferencia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que uno tiene agua y el otro está seco. El Espíritu Santo es agua, es vida. Mire cómo cambia la iglesia como cuando cada uno de nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. Y fíjese cómo cambia, porque aún los peces están muertos. Porque lo que se ve ahí son los peces muertos. Cuando se va el agua, todo cambia completamente. Por eso que cuando venimos a la iglesia y decimos, y dice, pero ¿sabe qué? Antes dice, estaba lindo porque se sentía mucho el avivamiento. ¿Y cómo está tu relación con el Señor? ¿Cómo está tu vida con el Señor? Porque Él te ama, mira, Él murió por vos y Él tiene una vida abundante para cada uno de nosotros, querido. Una vida abundante. ¿Sabés qué lindo es poder saber que Él nos dejó su palabra? Que es vida, que Él nos dejó su Espíritu Santo, que nos dejó la vida de oración. ¿Sabés qué lindo cuando nos conectamos a la oración? Y tenemos oración miércoles a la mañana, 6:30 de la mañana. Ah, no, pero temprano. No. Pero tenés otra a las 8:30 de la noche, pero es muy tarde. Bueno, vamos a poner una al mediodía ahora. Y sabés qué lindo es saber que ahí estamos orando y clamando a Dios y Dios se está manifestando. ¿Y cuántas oraciones contestadas hemos tenido? Cantidades. Cantidades, hermanos, de agradecimiento, de alabanza a Dios por esas oraciones contestadas y podemos ver la mano poderosa de Dios. Y le digo que somos unos cuantos cuando nos juntamos. A veces en la mañana somos 11, 12. Pero faltan, hay más. Y está el modo radio, algunos se unen en modo radio y sabemos que están orando ahí también. Y por ahí no se conectan visibles ni tampoco por audio, los respetamos, ni los saludamos, aunque los amamos, ni los saludamos, porque así habíamos quedado. Pero es importante que podamos unirnos a la iglesia, que podamos cultivar y aprovechar lo que Dios ha hecho por nosotros. Nosotros no nos podíamos acercar a Dios, hermano, ni con toda la devoción, ni con todo. Fíjate la gente que hace kilómetros y kilómetros para acercarse a Dios, ¿o no? Mi hermana venía con una zampolla así después que venía de Luján. Y yo encima, bien incrédulo, le decía, ¿y para qué? No, porque yo no conocía al Señor, pero tampoco iba a hacer semejante cantidad de kilómetros, por lo menos ella hacía un esfuerzo. Pero ni con ese esfuerzo se puede alcanzar a Dios. De la única manera que se puede alcanzar a Dios es ser llamado por Él. Él te llamó. Y bueno, si Él te llamó, hermano, es que te ama y que quiere que camines en su bendición y quiere que camines en sus planes, porque tiene un plan y un propósito con tu vida. ¿Estás caminando en el plan y el propósito de Dios? Y si no estás caminando,
Bueno, que hoy puedas reflexionar a través de la palabra y que puedas mirar a ver si estos elementos que tenía la iglesia están en mi vida. Y si no están, bueno, que hoy podamos empezar a caminar y a transitar este camino de vuelta al Padre. Nos vamos a poner de pie, vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias. Gracias por tu amor y gracias por la obra que hiciste, que nosotros éramos incapaces de hacer, Señor. Gracias porque tu obra trasciende, Señor, cualquier esfuerzo humano por alcanzar la bendición que viene de vos, Señor. Señor, gracias porque nos has alcanzado por tu misericordia con el Evangelio, nos has llamado, Señor, y hoy estamos caminando en tu camino, pero, Señor, queremos caminar en integridad y queremos también, Señor, vivir en esta bendición que vivía la iglesia del primer tiempo, Señor. Sabemos que son tiempos distintos, lo sabemos, Señor. Sabemos que estamos en un tiempo difícil, lo sabemos, pero sabemos que hay un remanente y queremos ser parte de ese remanente, Señor. Y queremos vivir en esa gracia bendita de poder perseverar. Tú lo has prometido, Señor, que nos ayudarás a perseverar, que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, tú has orado para que seamos uno. Señor, ayúdanos también en este sentido a ser uno con otras comunidades también, Señor. A ser uno con hermanos de otras congregaciones también, Señor. Señor, ayúdanos, danos esa gracia bendita de poder caminar en tu voluntad. Danos, Señor, la gracia también de poder tener el deseo de aprender tu palabra, Señor. Señor, abrí ese apetito en cada uno de poder conocerte más, ese interés, esa curiosidad, Señor, bendita y santa, de poder saber más de vos, Señor. Señor, bendecí a tu pueblo, a tus hijos, a tus elegidos, Señor. Que cada uno de nosotros podamos caminar en tu bendición. Señor, sabemos que la bendición está garantizada, Señor. Y estas señales seguirán a los que creen. Y tú añadirás también todo lo que nos haga falta. Buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Señor, te agradecemos, te honramos en esta noche. Te alabamos, te bendecimos por quien eres. Te reconocemos, Rey. Te reconocemos, Señor. Y nosotros, tus hijos, Señor. Tus hijos, ovejas de tu mano. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dale gracias.